eres Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó. Me rescató un momento ahí, nos dio libertad. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria, te doy gloria. Jesús, son tus palabras, es tu amor, cuán glorioso, eres Jesús, es tu poder, fue tu cruz, la que me salvó, me rescató. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinas. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinas. Te hiciste rey por siempre, con una corona de espinas. Te hiciste rey por siempre. Te doy gloria, gloria, te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria. Te doy gloria, gloria a ti Jesús. Bienvenidos a todos en esta mañana a nuestra transmisión. Somos el Centro de Vida, una iglesia donde todo gira alrededor de Jesús. Y decimos nuestra misión para esta mañana, dice así: establecer grupos integrados de células para servicio, evangelismo y discipulado, abarcando toda nuestra ciudad. Ser una iglesia que equipa a cada miembro de sus células, guiando a cada persona en ganar almas y discipular. Establecer grupos de células en otras ciudades de nuestra nación, al igual que en campos foráneos. Amén. Vamos a tener nuestro tiempo de oración en esta mañana para ponernos en comunión y en manos de Dios para que este tiempo sea de bendición para todos.
silencio sé que tú eres Señor. Al estar en tu presencia sé que hay restauración. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. En el caos, en tormenta, sé que sigues siendo Dios. Cuando siento que soy débil, me das las fuerzas para seguir. Al oír tu dulce voz, te seguiré, mi Rey, mi Dios. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. Mi deleite está en ti, mi corazón, toda mi fe. Mi deleite está en ti, por siempre. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. No hay nadie como tú, solo Cristo. Moriste por mí en la cruz, viviré para alabar. Amado Señor, Padre Celestial,
Venimos delante de ti en este día para ponernos en tus manos, Señor Jesús, para rogarte que tu presencia y tu poder nos acompañen en este tiempo donde celebramos a tu nombre, donde a pesar de las circunstancias y limitaciones que podamos tener, no cesamos en nuestro corazón y en el deseo de rendirte alabanza y adoración a ti, Padre, en esta mañana. Rogamos, Señor, que tú estés también tratando y permaneciendo en cada uno de nosotros, confirmando las cosas que ya has hecho, Señor, y también las que sabemos que harás. Y te pido, Padre, que todos en esta mañana estemos en un solo corazón, cada uno en nuestros hogares, dispuestos a levantar nuestra voz, a levantar nuestra oración, para que tú seas glorificado, Padre. Bendice a mis hermanos y a cada persona que está con nosotros, siendo parte de este tiempo, de esta transmisión. Y Señor, que tu palabra sea la fuente de refrigerio para nosotros, sea la fuente de reposo, sea la fuente de descanso. Sabemos que nuestras vidas están escondidas en ti, están aguardando en ti. Y tenemos esa confianza firme en nuestros corazones, Padre. Gracias por lo que has permitido en la última semana. Gracias porque tal vez en medio de las luchas, las dificultades, las adversidades, estamos aquí de pie hoy y seguimos adelante sirviendo. Ponemos en tus manos de manera especial la vida de nuestro hermano Marcial, que se encuentra hospitalizado en este momento. Rogamos, Padre, que tú pongas tu mano sobre él, le cubras y traigas sanidad a su corazón, a su vida, Señor, y permitas que él pueda recuperarse pronto y estar de nuevo con su familia en casa. Haz tu voluntad en la vida de nuestro hermano, Padre. Y rogamos también por nuestros compañeros en otros países, por los hermanos que estarán reunidos a través de estos medios también en otros países, que tú bendigas sus tradiciones y que permitas que tu palabra llegue a quien tiene necesidad en este día. Ponemos en tus manos también la vida de nuestro hermano Lester, allá en Nicaragua, confiando, Señor, también que tú tienes cuidado de él y que vas a poner tu mano sobre él, y estás poniendo tu mano sobre él en este momento en que nuestro hermano está quebrantado de salud. Te pedimos que des sabiduría también a los médicos para que sepan llegar a lo que nuestro hermano necesita, y que des paz a los hermanos en Nicaragua y a su iglesia allá en Diria, Señor. Gracias por este tiempo, gracias por poder seguir adelante con tu obra, y bendícenos aquí en Panamá y la obra que hacemos para ti, Señor. Ponemos este tiempo y nuestras vidas en tus manos. Amén. Amén. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh fiel Señor, todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver muy dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad. Cuando me miras, nada puedo
es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Tus ojos revelan que yo nada puedo esconder, que no soy nada sin ti. Oh, fiel Señor, porque todo lo sabes de mí. Cuando miras el corazón y todo lo puedes ver hoy dentro de mí, lleva mi vida a una sola verdad, que cuando me miras nada puedo ocultar. Sé que es tu fidelidad, lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz. Y yo sé que su fidelidad me lleva mi vida más allá de lo que puedo imaginar. Y yo sé que no puedo negar que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llena de tu paz, que tu mirada puesta en mí me llenas de tu paz. Señor, ponemos este tiempo en tus manos, haz tu voluntad y lleva tu palabra a cada corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Seguimos hablando en el enfoque de nuestro mes acerca de siguiendo al Maestro. Y para el enfoque de nuestra semana estaremos hablando acerca de la parábola del grano de mostaza. Puede ir a su Biblia en Romanos capítulo 1, versículo 16, que es el texto que tendremos para esta mañana. El grano de mostaza, Romanos 1, 16. Las enseñanzas y parábolas del Señor Jesús nos llevan en esta semana a una peculiar comparación. Nadie podría pensar
que algo tan pequeño pueda llegar a producir o llegar a ser algo tan grande. Pero así como el Señor lo describe por medio de esta parábola del grano de mostaza, así en esa misma proporción el Señor quiere que comprendamos en esta mañana el alcance y la influencia que tiene su reino sobre nuestro mundo. Algo que empezó muy pequeño, pero que ha abarcado la historia de nuestro mundo en los últimos 2000 años o más allá. Hermanos, quiero antes que hagamos una reflexión sobre este tema. Hoy en día estamos en una época donde sin duda el Evangelio ha sido más mancillado y manchado como nunca. Estamos en una época de una crisis de principios y de valores increíble. Y también, lamentablemente, de mucho falso o pseudo cristianismo. Y debido a esto se ha presentado en nuestro mundo una muy mala imagen ante muchos. Hemos encontrado o hemos visto en los últimos años muchos que, llamándose cristianos, lo que han hecho es traer vergüenza por su mal actuar al reino de Dios. Presentan un cristianismo como un medio más bien para aprovecharse de las personas, como un medio para sacar el dinero a las personas y para promover su cultura de santidad, entre comillas. Ya que muchos de estos supuestos hombres y mujeres de Dios lamentablemente han engañado, han estafado, se han burlado y hasta han abusado de muchos. Para sumarle a esto, para agregarle un poco más, hemos tenido también el erróneo enfoque en los últimos años de lamentablemente ver un grupo grande de cristianos involucrados y metidos en la política. Y quiero decirlo de todo corazón en esta mañana, lejos de ayudar, lo que han hecho ha sido rebajar el Evangelio a una categoría que no merece. Y estamos en medio de esa situación hoy en día. Tristemente, en nuestros días, en las últimas semanas, en los últimos años tal vez, y algo que no es nuevo, pero que se ha establecido con más notoriedad, las personas en el mundo hoy escuchan la palabra cristiano y tienen un concepto de una persona fanática, tienen un concepto de una persona tonta o de un tonto que se escuda en supuestos principios y valores, una persona que está cegado por su religiosidad. Lamentablemente, este es el concepto que muchos se han hecho de los cristianos y del cristianismo. Y hermanos, sabemos que nada tiene que ver esto con lo que el Señor Jesús enseñó. Y mucho menos nada esto tiene que ver con lo que era su iglesia, con lo que era su reino o con los principios sobre los cuales fundamentamos nuestras creencias hoy en día. Pero también debemos reconocer que esto es parte del trabajo de desprestigio que nuestro enemigo, sus agentes, y como vimos la semana anterior, la cizaña que se ha infiltrado en la iglesia, ha provocado. Así que hoy en día nos encontramos bajo esta lucha de dar credibilidad a lo que somos como cristianos, de dar credibilidad por marcar una diferencia a los principios que predicamos y que compartimos cada semana en nuestras iglesias, en nuestros centros de acción y por medio de nuestras familias. Hago énfasis en estos aspectos porque la parábola de la semilla de mostaza nos permitirá en esta mañana, por medio de este enfoque, y también nos va a permitir a lo largo de la semana en el cuaderno espiritual y los centros de acción, nos va a permitir refutar con la pura enseñanza de Jesús, que nuestras convicciones no están basadas en una religiosidad, que nuestras convicciones no están basadas en fanatismo, que no andamos compartiendo supuestos principios o valores para defender solo nuestros caprichos o intereses personales, sino que verdaderamente queremos seguir a Jesús y que estamos luchando cada día
por vivir siguiendo al Maestro. Aunque no se quiera reconocer. Y lamentablemente será difícil que el mundo lo reconozca. A lo largo de la historia, nuestro mundo se ha beneficiado del Evangelio. Nuestro mundo se ha beneficiado también del poder de Dios. Y se ha beneficiado de verdaderos cristianos, de hombres y mujeres honestos que han vivido en esta tierra para modelar estos principios, así como nos enseñó nuestro Señor Jesús. Nada más piense, algo que empezó tan pequeño. Un solo hombre que vino a este mundo a cambiar la historia para siempre. Y que luego en esta tierra llamó a 12 hombres. Lograron trastornar este mundo para bien. Y hermanos, hoy quienes hemos conocido a Jesús como Señor, quienes hemos visto el poder milagroso del Señor en nuestras vidas, hemos pasado de las tinieblas a la luz. Y nuevamente, puede ser que el mundo no lo quiera reconocer, pero el mundo se ha beneficiado de nuestra fe. El mundo se ha beneficiado de esto que empezó tan pequeño y que hoy conocemos como la iglesia del Señor Jesucristo, como el reino de Dios trabajando en el mundo para compartir esta verdad. Y cuando hablo de la iglesia estoy hablando de verdaderos seguidores de Jesús, no de una religión, no de un nombre, no de una institución humana, sino de una institución bíblica que el Señor Jesús fundó, y por la cual nosotros hoy vivimos y proclamamos este precioso mensaje, este precioso evangelio. Un día, no muy lejano, el mundo reconocerá que Jesús, sus principios y su reino era la forma correcta para vivir esta vida. Y nos darán la razón. Y comprenderán que lo que un día les compartimos y les enseñamos era la verdad. Así que nosotros, como el grano de mostaza, aunque en ocasiones nos veamos muy pequeños, tenemos que estar firmes en nuestra fe, porque de eso Dios hará grandes cosas si disponemos nuestra vida a su voluntad. Quiero que vaya conmigo a Romanos 1:16 en esta mañana y vamos a permitir que el Señor nos hable de 3 cosas importantes que necesitamos comprender sobre esta historia y el mensaje principal que trae para nosotros. Dice así la palabra del Señor, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Nuevamente, dice así la Escritura, Romanos 1:16. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. La primera cosa en esta mañana que quiero compartirles es que este grano de mostaza ha pasado de la vergüenza al poder. Así como lo oye, de la vergüenza al poder. Y quiero preguntarle, ¿cuántos antes de conocer verdaderamente al Señor, en algún momento no nos avergonzamos o burlamos del Evangelio o del reino de Dios? Quizás en algún momento pasamos por esa etapa en nuestra vida, donde negábamos la fe y hasta donde llegamos a burlarnos y avergonzarnos de esos que decían ser cristianos, seguidores de Jesús. Mi papá me contaba que él junto con sus hermanos pasaban tirando piedras a la iglesia que se reunía en una carpa allá en San Juan de Tibás, en Costa Rica. En esa misma iglesia, años después, mi padre terminaría conociendo al Señor Jesús. Y no solamente esto, sino también siendo llamado al ministerio. Quizás usted ha escuchado testimonios de hermanos, o hemos escuchado testimonios de hermanos que hoy están en la iglesia, pero en su momento se avergonzaban de familiares que habían cambiado de religión, o eran personas que criticaban a otros y se burlaban porque se habían
vuelto aleluyas o panderetas. Creo que en algún momento hemos pasado por esta situación y nos hemos enfrentado a un momento en que quizás el evangelio para nosotros, el reino de Dios, era una vergüenza. En nuestro texto en esta mañana encontramos también al mismo apóstol Pablo y nos dice en nuestro texto, como acabamos de leer, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. Pero este mismo apóstol Pablo, que en su momento se llamaba Saulo, fue el mismo que antes de tener un encuentro con Jesús perseguía a la iglesia y fue responsable de la muerte de muchos cristianos en su tiempo. Y lo hacía, perseguía a los cristianos creyendo que estaba honrando a Dios. Y más bien era una vergüenza en ese momento para el reino de Dios. Hermanos, hoy los que hemos conocido a Cristo, hemos pasado de la vergüenza al poder. A reconocer el poder que hay detrás del evangelio. Y el poder que tiene el reino de nuestro Dios. Y repito, ¿quién puede pensar que una pequeña semilla, o que de una tan pequeña semilla pudiera crecer un árbol tan grande que se dice que puede llegar a medir 4 o hasta 5 metros, que es lo que puede alcanzar el árbol de mostaza? Quizás muchos se burlarían y no lo creerían hasta verlo. Pero es lo mismo que el Señor quiere que nosotros entendamos hoy. Ese poder del evangelio es como dinamita. ¿Sabe que la palabra poder en el griego significa dinamita? Sí, dinamita pura en el corazón del hombre. Nosotros hemos sido testigos de ver toda la omnipotencia de Dios manifestarse en la vida de hombres y mujeres que antes quizás no creíamos que pudiera suceder. Hemos visto el asombroso poder de Dios para transformar el corazón pecaminoso del hombre y llevarlo a la verdad y darle nueva vida. Es así, un poder que empezó en pequeño, pero que hoy ha explotado como una dinamita por el mundo. Hermanos, puede que este mensaje y el reino de Dios sea de vergüenza o de locura para muchos, pero nosotros que lo hemos conocido, para nosotros es poder de Dios. Poder de Dios que está en nosotros y que si lo permitimos crecer, pasará o ha pasado de pequeño y de lo vergonzoso que éramos o que fuimos al gran poder de Dios que brota, crece y usa el Señor con nuestras vidas para bendición de muchos y para sus propósitos. Hoy no nos avergonzamos. Hoy hemos visto el poder de Dios aún en nuestras propias vidas y damos testimonio de ese poder. Como segunda cosa en esta mañana hablamos acerca de que este grano de mostaza pasa de lo insignificante a la salvación. De lo insignificante a la salvación. ¿Han visto una semilla de mostaza? ¿Han podido tener la oportunidad de ver una semilla de mostaza? ¿Realmente qué puede medir una semilla de mostaza? Tal vez 1 o 2 milímetros de diámetro, cuando mucho. Es algo bien pequeño, ¿verdad? Es bien chico. Y de ese pequeño granito, Dios produce un poderoso y robusto árbol. Hermanos, es lo mismo que hace su salvación en nosotros. El pecado y el mundo nos hacía ver como personas insignificantes. El pecado y el mundo nos opacaban y no nos dejaban salir o relucir. Pero Dios produjo fruto en nosotros por medio de su salvación. Esta salvación hoy nos libera, nos rescata de la perdición del pecado, de la ira de Dios prometida para todos aquellos que rechazan y rehúsan aceptar su mensaje. Hermanos, la salvación nos saca de la ignorancia espiritual en la que nos encontrábamos, en la que vivíamos. Y era esto lo que nos hacía insignificantes. Pero también el Señor nos rescató por medio de su salvación de la falsa religiosidad en la que estábamos apegados en algún momento. Y pasamos de una falsa religiosidad
a tener una relación, a tener una comunión especial con nuestro Padre, directamente, solo por Jesús, como cantábamos ahora, solo a través de Cristo y sin necesidad de otros intermediarios. La palabra de Dios en esta mañana nos dice, y en el verso 16, la palabra dice: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. Sí, pero es poder de Dios ¿para qué? Es poder de Dios para salvación. Si el reino de Dios pudo haber iniciado de una forma insignificante como una semilla, pero que pasó de lo insignificante a la salvación de muchos. Porque hoy, hermanos, después de 2000 años, como dije antes, muchas personas han conocido la verdad por medio de hacer a Jesús el Señor de sus vidas. Así que también hemos pasado de lo insignificante a tener una salvación tan grande. ¿Y qué ha producido? ¿Qué ha producido esa salvación en nosotros? Bueno, ha producido que ahora seamos justificados. Ya no hay pecado contra nosotros, porque el Señor nos justificó. Ha producido nuestra santificación, porque cada día luchamos para ser más como Jesús en su santidad. Y ha producido lo más grande, el perdón de nuestros pecados, al reconocer que le fallábamos a Dios y que esto nos distanciaba de su presencia. Y hoy hemos podido crecer como un árbol frondoso y producir no solo fruto, sino mucho fruto. ¿Cómo? Por medio de invertir en la vida de otros. Y por medio de todo lo que se nos ha enseñado a través de nuestra iglesia. Y hemos logrado sacar a muchos de una vida sin propósito o de una vida insignificante que no tenía valor, a donde nos aguardan grandísimas y preciosas promesas. Dice así la palabra del Señor en 2 de Pedro 1, 3 al 4, puede leer conmigo. Dice: como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado, dice, preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser partícipes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Hoy, fuera de esas concupiscencias o deseos, nosotros podemos estar descansando en esas preciosas y grandísimas promesas que el Señor Jesús nos da. Hermano, puede que el mundo vea el reino de Dios y nos vea a nosotros como algo insignificante, como algo sin valor, pero no lo somos. Yo quiero que entienda eso en esta mañana. Usted y yo no somos insignificantes. Esta misma convicción de salvación debemos compartirla para seguir sembrando esta semilla explosiva en la vida de otros. Esta semilla que es pequeñita, pero que explota y crece abundantemente, alcanzando a una persona, alcanzando a una familia, alcanzando a un pueblo y, ¿por qué no?, alcanzando a una nación. Y es por lo que oramos y trabajamos acá en Panamá, para que Dios produzca esa explosión a través de su palabra. Tercer cosa y final en esta mañana. Este grano de mostaza pasa de la incredulidad a la fe. Pasamos de la incredulidad a la fe. ¿Has pasado momentos de incredulidad? ¿Has pasado momentos de duda? ¿Has tenido crisis de fe? Claro que sí. Todos en algún momento nos cuestionamos el para qué vivimos, el porqué de algunas cosas. Algunos fuimos traicionados aún por nuestras mismas creencias erróneas en el pasado. Aún como creyentes luchamos con crisis de fe. Pero cuando descansamos verdaderamente por la fe, encontramos las respuestas que anhelamos. Dice nuestro texto en Romanos 1:16, la parte final, y el versículo 17.
es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. Y dice el verso 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Cuando pasamos de la incredulidad a la fe, es la misma cosa. Y volvemos a compararlo con esto del grano de mostaza. Nada más piensen. Podrían pensar de nosotros, o podría pensarse de nosotros, que no seríamos capaces de nada. Del grano de mostaza se pudo haber pensado lo mismo. Ese pequeño granito, ¿qué va a dar? ¿Qué va a producir? Pero ese pequeño grano que se veía incapaz y al que se le tenía gran incredulidad, pasó de la nada a ser capaz de transportar montañas, según lo que el Señor nos hizo en otra comparación acerca de la fe. Cuando nos enfocamos en seguir al Maestro, es siempre para el crecimiento. Así como lo demuestra esta parábola en que nos hemos concentrado hoy. Hermanos, la fe estudia, la verdadera fe examina, la verdadera fe investiga. Si uno en espíritu preconcebido, no aceptamos ideas preconcebidas de hombres, sino que vamos creciendo siempre en el conocimiento y en la vivencia de Jesús y de su Evangelio. Hermanos, la fe es todo, y de ella todos necesitamos para crecer en el conocimiento de la verdadera vida, de esa vida eterna que el Señor Jesús nos promete. La fe interviene en nuestra alma, primero llegando a nuestra mente, donde entendemos esa semilla sembrada que es el Evangelio y la verdad de Cristo. Alcanza también nuestra voluntad. Cuando crecemos y nos sometemos a la voluntad de Cristo y confiamos solo en Él, y penetra lo más profundo de nuestras emociones, produciendo una tristeza por nuestro pecado, pero un árbol frondoso de gozo perpetuo por su misericordia y gracia sobre nosotros. Y al ver lo que Dios ha hecho en nosotros, continuamos produciendo fruto. Hemos pasado de la incredulidad a la fe. Y haciendo un resumen, este pequeño grano de mostaza nos ha llevado de la vergüenza al poder, nos ha llevado de lo insignificante a la salvación, y nos ha llevado de la incredulidad a la fe. En nuestro reto para esta mañana, hermanos, Dios sembró una pequeña semilla en nosotros, que ha producido poder, salvación y fe. No solo en nosotros, sino que al permitirle actuar en nosotros, nos hace crecer por medio de su Espíritu para llegar a la vida de muchos más. Su reino es inmenso, es más, no tiene fin, es eterno, es infinito. Hoy usted y yo tenemos que valorar por medio de darle prioridad a su reino, valorar todo lo que el Señor Jesús ha hecho y nos ha dado, haciéndole el primer lugar en nuestras vidas, poniendo su reino primeramente antes que cualquier otra cosa, así como lo dice su palabra. Amigo, amiga, en esta mañana, esa pequeña semilla de su reino, esa pequeña semilla del Evangelio está disponible para ti hoy. Deja que el Señor la lleve a tu corazón por medio de entregarle tu vida y permitir que Él se convierta en el Señor de tu vida. Esto no es religiosidad, es iniciar una verdadera relación con Jesús, alejado de la religiosidad, pero entendiendo que Él quiere una comunión diaria contigo cada día. Así crecerás de manera sorprendente en Él. Ven a Jesús hoy. Oremos. Amado Señor y Padre Celestial, gracias, amado Señor. Gracias porque has sido fiel para con nosotros en esta mañana. A pesar de algunos contratiempos y dificultades,
tú has permitido que lleguemos a este espacio importante en el que compartimos verdades que edifican nuestras vidas. Te pido que sigas haciendo tu obra en el corazón de cada uno de mis hermanos. Que ellos puedan entender que salimos de la vergüenza al poder. Que salimos de lo insignificante a la salvación y de la incredulidad a la fe. Y que hoy estamos para compartir esta pequeña semilla del Evangelio de maneras creativas, pero constantes en la vida de otros, para que Dios produzca grandes cosas, así como el árbol de mostaza. Tu reino no tiene fin. Y la obra que tú quieres hacer en cada uno de nosotros, a pesar de crisis, pandemias y aunque el mundo se nos venga encima, tu reino seguirá firme y producirá mucho fruto a través de aquellos que quieran seguirte y seguirte de corazón. Gracias, Señor Jesús. Amigo y amiga, gracias por estar con nosotros hasta este momento. Hoy quiero hacerte esta breve invitación. Dios quiere que tú pases de la vergüenza y conozcas el verdadero poder. Si te sientes insignificante hoy, Jesús te aguarda con sus brazos abiertos para ofrecerte salvación. Y si todavía hay incredulidad en tu corazón, permite que la fe llegue a tu ser. Entrégale tu corazón a Cristo y Él puede hacer enormes cosas, grandes cosas en tu vida. Si quieres tener ayuda y apoyo espiritual, escríbanos, contáctanos. Estamos dispuestos a ofrecerte ayuda. Queremos que conozcas al Señor y que tengas una relación con Él. Gracias por tu compañía. Señor Jesús, te alabamos y glorificamos en esta mañana. Y queremos que tu nombre sea glorificado en algo. Y esperamos que cada cosa que hayamos hecho en tu nombre en esta mañana produzca el fruto debido a su tiempo, porque creemos en la obra que tú estás haciendo. Gracias, Señor Jesús, por tu poder y tu presencia en nosotros. En Cristo Jesús oramos. Amén. Nos despedimos cantando. No te afanes por la vida, no te afanes por vestido, por comida, no te afanes. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los niños del campo, Dios los viste, no te afanes. Por la vida, no te afanes por vestido, por comida, no te afanes. Mira las aves del cielo, Dios las cuida, no te afanes. Mira los niños del campo, Dios los viste, no te afanes. Más importante primero el reino de Dios y lo demás se te añadirá. No
Gracias a todos por habernos acompañado en esta mañana. Gracias por su apoyo en oración y su respaldo para nuestra familia en medio de esta semana y el trabajo que hemos realizado. Vamos a despedirnos aquí juntos y darle gracias a Dios por lo que ha hecho en esta mañana. Bendiciones a todos. Bendiciones. Gracias, hermanos. Les amamos. Corpus Uno. Corpus Uno.